Hola Bessie, ¿qué hubo? Muy rola hoy. ¿Pensaste que no hay más cosas raras de Colombia para una extranjera que contar? Te equivocaste. Hay más. Si no has visto la primera parte, hazlo después. Te dejo el link abajo. Vamos a explorar 8 cosas raras en Colombia para una alemana. Y tal vez la manera alemana te va a parecer mucho más rara. Primero, saludar a desconocidos en la calle. Ustedes saben que yo amo el hola Bessie, ¿qué más? ¿Cómo está Bessie? ¿Qué más Bessie? Hola vecino, ¿qué más? Hola. Yo lo amo, pero eso no es normal en mi país. Uno sí se saluda si se conoce, pero acá también se saluda si no se conoce. Es que cualquier persona me dice hola Bessie, ¿qué más? Hola, ¿cómo estás? Y al principio era como hola. Y yo pensando, ¿quién es este? ¿Lo conozco? No, no importa. Y aún más raro, aquí en Bogotá uno dice Bessie a cualquier persona. Y en las tiendas se dicen Bessie. Y yo, como un alemán que toma las cosas muy literal, es que usted no es mi vecino. Yo solo tengo como 5 vecinos. ¿Y usted? ¿Qué? Pero es como algo de cariño que me gusta, que como genera cercanía. Pero también al principio, si uno entra en una tienda o compra algo y te dicen gracias amor o ¿cómo te puedo ayudar amor? Te dicen amor y yo wow, what? O también guapa, gracias. O princesa. Y eso obviamente nosotros en Alemania lo decimos tal vez a nuestra pareja y eso es todo. Y en privado, en privado. Y aquí se lo dicen a todo el mundo. Algún chico me escribió como algo como bombón, diciéndome bombón. Y yo, cálmate. Digo, buenos en los latinos lo hacen así, pero es raro para mí. Y otra cosa que me parece muy raro es que uno va en el barrio y se saluda, hola, ¿qué más? Y paran y empiezan a charlar contigo. Empiezan a charlar con alguien que no conozco. Y sí, el otro día, de hecho, una vecina con un perrito, ella paró y me empezó a hablar. Ay, del barrio y de ay, una torta que he hecho y hasta que me dio la receta. Y yo ahí feliz charlando con ella. Eso también me pasa en las tiendas. A veces si uno tiene ganas, uno nunca está solo. Eso es lo más chévere. Uno no está sola porque entra de cualquier lado y la gente están tan abiertos que empiezan a charlar contigo y te cuentan cosas y más que todo me preguntan, ay, ¿tú de dónde eres? Ay, hablas muy bien español. ¿Y qué haces acá en Colombia? ¿Y por qué estás acá en Colombia? Pero, uy, me encanta esta cercanía, es muy bonito. En Alemania te miran mal si haces eso. Si intentas hablar con alguien, te van a mirar así. ¿Por qué me habla? ¿Qué quieres de mí? Y aquí también me pasa en los taxis también me encanta. Uno va en un taxi y si uno quiere puede charlar, pero todo el camino con el taxista. Gira a la derecha en calle 68B. Ajá. Le dije, ¿cuánto le subieron a la tarifa mínima del taxi? No, le subieron 1,000 pesos. Le dije, bueno. Pero igual el colombiano es muy, como se inventa muchas cosas para sobrevivir y trabajar. Eso me El colombiano encanta. es muy trabajador, eso sí. Trabajador, pero duro. Sí. Y eso es muy chévere. En Alemania no es así. ¿No? Y solamente como tienen una charla chévere con un desconocido. Qué hermoso es eso y así uno hace contactos fácilmente, así raro, pero chévere. Número 2, y eso sí es muy bueno. Comer sopa con banano. A los colombianos en general les encantan las sopas, pero a mí la primera vez que me sirvieron un banano con mi sopa era algo así. Mira, toma, toma. La verdad es muy raro para un extranjero eso, comer un banano con la sopa. Pero es lo más delicioso que hay. ¡Wow! Pero no con cualquier sopa. A mí me gusta mucho con cuchuco.
O con una sopita de verduras o de arroz, pero no se hace ni con cremas o caldos o con ajiaco. No, no me enredé. Si esta sopa es buena para el banano. Muy sí. Bueno, aquí tenemos una de las maravillas de la cocina colombiana. Sopa con banano. Pero esa combinación de salado y dulce es algo maravilloso. La verdad, si yo lo hago en Alemania, eso es muy chistoso porque toda la gente me miran así. ¿Esta qué está haciendo? ¿Por qué quiere un banano? ¿Qué le pasa? Y después digo, pruébalo, vas a ver. Y lo prueban y es como, es buenísimo. Pero eso me da mucha risa, la verdad. Eso sí es algo muy rarito para todo el mundo. Y muy colombiano. Número 3. Una cosa muy rara son los vendedores. Uno camina por ahí en la calle y pasa a una tienda o un fruver y hay un speaker así grandote afuera con música pero alta. Y hay un promotor con un micrófono afuera, él te anima a comprar cosas. Eso es algo que nunca vas a ver en Alemania, nunca. Ven, entran y bananos a 2.000 y rico sopa acá por solo 4.000 y entra. Yo no soy muy buen promotor, pero la verdad es toda una fiesta. Es una fiesta y a los colombianos les gusta la fiesta y eso les atrae, ¿no? Ahora un alemán sería como... Oh Dios, quieren que bailo. Oh no, yo no quiero. Oh no, oh God. Y más chistoso aún son los vendedores ambulantes. Los carritos que venden así con parlantes también. Ay, el volumen full. Y a veces tienen música, pero muchas veces de los parlantes como hay una voz automática que también dice... Voy a intentarlo. Papaya rica, papaya, banano rico, maíz compran maíz, mazamorra fresca, acá, osmi fresca, compran. Algo así. Y va en automático. Y se repite. Y a veces parece que gritan a uno. Papaya, melona. Oiga, son 3 papayas por 5.000. Oiga, llevando... Es chistoso, pero es raro. Y a mí a veces me asusta. Y pienso, ay, qué rico esas papayas, pero yo no me quiero acercar. Es como... Aquí en el barrio también hay un carrito que vende mazamorra. Y es en forma de vaca. Es un carrito chiquito. Y tienen la canción siempre ahí. Va la mazamorra. Tun, 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 tun. Y también me encantan los vendedores en la bicicleta. Con los tinticos y aromáticas que tienen ahí en termos. Eso también es muy chévere. Porque son ambulantes. Y van por todo lado vendiendo tinto. Eso no existe en Alemania. Y otra diferencia que hay cuando uno entra en una tienda. Aquí tú entras. Y de una vez. A la orden, ¿cómo te puedo ayudar? Hola, ¿qué más? Y te siguen. Hola. Bien. ¿Qué te puedo asesorar? ¿Qué te puedo asesorar? Hola, ¿cómo estás? Solo estoy mirando. En Alemania eso es medio ofensivo. Porque nosotros cuando entramos en una tienda no queremos que nadie se acerque. Queremos primero mirar y buscar primero nosotros. No nos gusta que alguien nos habla. Si necesitamos algo, preguntamos. Eso es todo. Número 4. El desayunito. Primero que todo, los colombianos comen harto para el desayuno. Es arepa con chocolate y huevo, caldo y tamal, con empanadas y queso, con fruta y avena, pues no todo al mismo tiempo, pero eso no es tan raro para mí. Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cenar como un mendigo. De hecho, decimos lo mismo en Alemania. Morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler. Lo que sí era raro para mí al principio era primero el caldo. Tener una sopita o un caldito para el desayuno. Eso no es algo que es normal para los alemanes.
¿Manioco? Ah, sí. Aún más rara es la changua. Una sopita con leche y pan adentro para el desayuno. ¿Cómo así? Lo que sí amo es el chocolate para el desayuno. Esta tradición me encanta, me encanta. Nosotros tomamos café, pero el chocolate para el desayuno no es normal. Pero es chévere porque te da mucha fuerza y es una tradición muy bonita, me parece. De hecho, quiero un poquito de chocolate. En Alemania, ¿qué desayunamos entonces? Normalmente es pan con mantequilla y queso o mermelada y carnes frías o miel. Y obviamente el café, también importante. Y los domingos un huevo cocido. No todos los días huevos. Y a veces cereales. Es una super perspectiva, seguro. Pero la verdad prefiero el desayuno colombiano. Bueno, ahora hablamos un poquito de la idioma. Porque número 5 son expresiones raras. Obviamente hay muchísimas expresiones raras. Si uno los traduce en alemán, no tienen sentido. Pero uno los entiende con el tiempo. Por ejemplo, lo más chistoso, que creo que solo existe en Colombia y en otro país también que habla español, no te van a entender o te van a mirar mal. Si uno entra a una tienda y ¿me regalas un agua con gas, por favor? ¿Cómo así regalar? No te voy a regalar nada, es que tú tienes que pagarlo. ¿Cómo así regalar? ¿Qué crees que eres? Ay, perdón, no, es que no regalar, es como me das, por favor. Y eso al principio me confundí harto también. Como, ¿por qué me dicen regalar? ¿Será que no van a pagar? ¿O será que aquí en las tiendas no pagan? Y uno tiene que tener cuidado porque si lo uso en otro país, también me mira mal. La otra cosa también, cosita. Esta palabra es una maravilla, la verdad. Pero al principio uno no sabe qué es. Porque puede ser cualquier cosa. ¿Me puedes dar la cosita, por favor? La cosita. Pues el... ¿Qué? Aún mejor. ¿Me puedes dar la cosita de ahí? En alemán, uno la verdad no hace eso. Uno tiene una palabra así que significa todo al mismo tiempo. No, eso no existe. Entonces ahora me parece muy chévere porque si yo no sé cómo se dice alguna palabra en español, solo digo cosita, el coso. Eso. También una expresión que me encanta. ¡Qué vaina! Todas esas cosas en dialecto son una chimba y son muy chéveres. Porque al principio uno no entiende nada, pero uff, qué vaina eso, wow, qué vaina. Una vaina, pero tienen muchas palabras así que aplican para muchos escenarios y muchas palabras. Y uno para entenderlas tiene que vivir acá un tiempo. También una palabra pero rara y que me confundí mucho al principio, era ahorita. Que significa nada, la verdad. Solamente significa no en este momento. Y como alemana, esto para mí es... ¿Cómo así? Dígame una hora exacta. Dígame el tiempo exacto, por favor. En 10 minutos, a la 1:30, a la 1:57 con 16 segundos. Necesito saberlo. Amor, ¿cuándo vamos por allá? Ahorita. Amor, ¿vamos a almorzar? Ahorita. Amor, ven acá un segundo. Ahorita, sí. Esta palabra es grave. Pero ahora que sé que no significa ahora, lo uso mucho también. Solamente para decir a la persona es que relájate ahorita. Relájate. Y los colombianos hablan mucho con animales. Usan animales, pero para mucho. Que hay que ponerse trucha a conseguir camello porque nadie va a ser vaca para ayudarle con las culebras. Y que en estos países también hay ratas que le quieren meter gato por liebre, pero usted tiene que ser más abeja y salirles adelante. Y si le está yendo bien, ojo, coma callado, porque es que hay mucho sapo.
Más claro no canta un gallo. Ya. Wie bitte? Cosa rara número 6. No hay estaciones, como yo las conozco. Bueno, acá en Bogotá hay un tiempo en el año sin lluvia y un tiempo con lluvia. Todos los días el sol sube y baja a la casi misma hora. Y eso me confundí muchísimo al principio, porque obviamente estoy acostumbrada a tener las estaciones en el año, las 4 estaciones. Y estas estaciones me indican en qué mes estamos. Y acá yo como perdí el sentido del tiempo, porque yo no sé si es junio o es enero o es diciembre o qué. Las estaciones me ayudan a ver que el tiempo sí ha pasado, en sí estamos avanzando. Pero acá, al principio no vi ningún cambio en todo el año, que ahora sí lo veo. Porque aquí también hay pequeños cambios en el clima y en la flora. Y pues en Bogotá, en un día, hay como 4 estaciones casi. Y que salga el sol todos los días a la misma hora es como chévere. Al principio era muy raro porque a las 6 en punto también el sol baja. Y nosotros en verano, por ejemplo, tenemos sol hasta las 9 o 10 de la noche. Y los días son mucho más largas, que es muy chévere porque uno pues tiene más energía y hace más cosas. Para mí, cuando se pone oscuro ya quiero como dormir y no hacer nada. Y eso al principio era muy raro para mí acá y muy difícil. Después de las 6 todavía tenía energía de salir o hacer algo. Bogotá at night. Really dark. Already at 6 p.m. it's really dark. Pero por ejemplo que sale el sol a las 6 todos los días es chévere porque uno puede tener un ritmo mucho más fácil. Que en Alemania en invierno, por ejemplo, el sol sale como a las 9, 10 y se va a las 4. Entonces casi no tiene sol en el día y eso es... Y ahí el ciclo, todo el año de uno también cambia todo el tiempo. Y es más difícil tener una rutina estable. Número 7. Otra vez vamos por comida. Frijoles son la patria. Déjame ser sincera. En Alemania casi no comemos frijoles. Ni arroz. Uy. Pero yo nunca voy a olvidar el sabor de los frijoles de acá. Cuando la suegrita prepara una frijolada, no hay nada así en el mundo. No hay nada así en el mundo. Y inteligente el otro día el calentado. Qué inteligente transformar las sobras del día anterior en un plato nuevo. Y acá hay tantas variedades de frijoles. Muchos frijoles diferentes. Tenemos frijol radical, cargamanto, lima, bola roja, muchísimo frijol. Y número 8, de cosa rara de Colombia para una alemana, no se quitan los zapatos en las casas. Y eso porque es raro. Normal, ¿no? No. En Alemania tenemos zapatos especiales para dentro de la casa. Se llaman Hausschuhe. Juan, por favor, quítale los zapatos y ponte estos. Se considera más higiénico y pues el cambio de modo afuera a modo casa es mucho más fácil. Y eso también aplica a los visitantes. Algo que acá nunca va a pasar. Uy, no, qué pena. ¿Cómo así? ¿Ponerse zapatos de otras personas? Que son para... ¿Cómo así? Y sí, pues estos zapatos, uno tiene sus zapatos de la casa, pero también tiene zapatos para los visitantes, que pues son para todos los visitantes. Muchas personas los van a usar.
Y si lo digo así, es como raro, sí, es raro. Y pues acá, la verdad que yo uso Hausschuhe en mi casa. Porque pues aún soy alemana. Y me gusta usar mis Hausschuhe. Y otra cosa que va con eso es que los colombianos se arreglan mucho más que los alemanes. Somos mucho más casual. Y eso también me pareció raro, pues en un lado se arreglan muchísimo cuando van a la calle, cuando tienen una cita, cuando van a cualquier lado. Siempre se ponen muy bonitas, especialmente las mujeres. Y al otro lado, uno a veces un domingo camina por la calle, ve a los colombianos en su, ¿cómo se dice eso? Traje de noche. Schlafanzug. No me viene a la cabeza ahora la palabra, pero... Y son esos que son todo un traje completo y que son todos suaves y, ay, chévere, también tengo uno. Pijamas se llama. Y son estos, suavecitos. Qué rico. Y caminan con su perrito en la calle así y no les interesa para nada. Entonces eso sí es un poquito... Bueno, estoy segura que podría pensar en muchas más cosas raras, pero por hoy es suficiente. Si piensas en otras cosas que pueden ser raras para extranjeros, o si tienen alguna experiencia con extranjeros aquí en el país, así que cuéntame, porque es muy interesante que para unos normal, para el otro es pero rarísimo. Así que amo a Colombia y todas esas cosas raras ya son normal para mí. Entonces, gracias por estar aquí, Bessie. Te quiero mucho.